La grabación de la clase de hoy. En esta sesión vamos a abordar un nuevo grupo de crisis, o sea, un nuevo tipo de crisis, es la crisis por sobreproducción. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a entrar en la discusión de cómo pueden surgir crisis a partir de este proceso que a veces también se le conoce como crisis por subconsumo. ¿Sí? Entonces, este es el tema que vamos a empezar a abordar hoy día y probablemente también el video de la próxima clase. Entonces, sin perder mucho tiempo, vamos un poco a la intuición central detrás de las posibilidades de crisis por sobreproducción. Ya, no olviden que hasta el momento hemos visto cuáles son las crisis que hemos visto. Hemos visto crisis cíclicas y hemos visto crisis por posible desequilibrio en los sectores. ¿Ya? Entonces son los dos tipos de crisis que hemos visto. Ahora vamos a este tercer tipo de crisis, que es el de la sobreproducción o subconsumo. Entonces, verán, empecemos recordando o mencionando que tanto en el tomo 2 como el tomo 3 de Capital, Karl Marx deja algunas ideas sobre cómo puede surgir esta llamada crisis por la posibilidad de sobreproducción. ¿Ya? Entonces, déjame resaltar esto un poco. ¿Ya? ¿Cómo pueden surgir este tipo de crisis? ¿No? Y Marx plantea dos intuiciones, dos intuiciones que dice que se contradicen la una a la otra, ¿no? Por un lado, resulta ser que el capitalismo, con el avance del tiempo, tiende a mejorar sus capacidades productivas o lo que suele llamarse las fuerzas productivas. Entonces el capitalismo está desarrollando la tecnología, los avances son cada vez más increíbles. O sea, hoy por hoy podemos decir que es tal cual. O sea, el capitalismo se ha vuelto un modo de producción altamente revolucionario de las condiciones, de la tecnología, y cada vez tenemos más y más procesos ultra sofisticados, ¿no? De producción. Y muchas veces eso viene tanto por la búsqueda de lucro, ¿sí? O sea, la búsqueda de las ganancias, como también por la propia competencia. O sea, la lucha entre capitalistas lleva a este surgimiento, como lo que veíamos en el modelo de competencia intersectorial, ¿no? Que vimos en clases pasadas. La lucha de los capitalistas por alcanzar la mejor tasa de ganancia les lleva a competir y esa competencia es la que fomenta el desarrollo tecnológico que vivimos hoy por hoy y que incluso lo vemos y lo vivimos en las clases de hoy, o sea, clases completamente virtuales que están aprovechando ese avance tecnológico. Pero por otro lado, y ahí viene la contradicción, por otro lado resulta ser que el mismo capitalismo tiende a generar un limitado consumo, sobre todo de las clases trabajadoras, ¿sí? Y no solo las clases trabajadoras, sino incluso de esa gente que se queda fuera del sistema y que la agrupamos, recordarán en clases pasadas, cuando veíamos los modelos de crisis cíclicas, las podemos agrupar en el llamado ejército de reserva, ejército laboral de reserva. Entonces aquí viene una grave contradicción del capitalismo. Se crean cada vez más y más capacidades productivas, más producción se genera, más mercancías son creadas, pero a la vez existe siempre un grupo de personas con una capacidad limitada de consumo y peor después de una crisis. Pensemos después de la crisis del coronavirus, ¿cuánta población mundial? Y hablamos de esto, ¿no? ¿Cuánta población, más de 100 millones de habitantes, podrían volver a estar cayendo en la pobreza? O sea, es un sistema contradictorio, en donde al vez te desarrolla la producción, pero también te puede desarrollar limitaciones al consumo, ¿sí? Claro que alguien puede decir, pero también están los ricos, los poderosos, los que pueden consumirlo, todo. Sí, es verdad, pero el consumo de la clase trabajadora es crucial, es importantísimo, porque en número la clase trabajadora es mayoría y es un consumo súper fuerte. Recuerden cuando hablábamos de los sectores, que el sector 2 le vendía a los trabajadores. Entonces la dinámica del sector 2 está bastante atada a la capacidad de consumo de los trabajadores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a decir Marx en este tema? Marx va a decir que la razón última de todas las crisis reales él aquí está hablando en el contexto de sobreproducción o subconsumo. Siempre sigue siendo la pobreza y la restricción del consumo de las masas, en contraste con la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas. Es decir, justo lo que decimos, ¿no? O sea, hay una contradicción entre el capitalismo que produce más y más y más y muchos sectores de la sociedad, muchos sectores de la humanidad
que están con un consumo muy limitado y peor cuando tenemos crisis cíclicas. Y crisis como el coronavirus, que ni siquiera es cíclica, sino que es una pandemia, nos va a dejar limitaciones de consumo espantosas. De hecho, ¿qué es lo que vivimos hoy en la crisis del coronavirus? Podríamos decir que es una crisis también de subconsumo, bastante de subconsumo. ¿Por qué? Nos cayó la crisis y si ustedes habrán notado algo que ha sucedido de inmediato en todo el mundo, en el Ecuador no es la excepción, el Ecuador igual ha pasado, es que se ha restringido el consumo de mucha gente. Muchas personas han dejado de consumir, sea porque no tienen los recursos, que es la mayoría, o sea, hay una caída de recursos, pero también hay otros que han dejado de consumir para estar precavidos respecto al futuro. Si no sabemos lo que puede pasar, te puedes enfermar, o ya te enfermaste, o tienes un familiar que está enfermo, debes tratar de mantener ciertos recursos para tratar de enfrentar la enfermedad, por medio de medicaciones, tratamientos, es caro. Entonces viene la posibilidad del subconsumo. Claro, si fuéramos jeques árabes o si fuéramos gente de mucho dinero, de muchos recursos, tal vez la pandemia ni nos afectaría. Resulta ser que tal vez estaríamos viviendo bien, consumiríamos como siempre o hasta más, pero no es esa la circunstancia. ¿Sí? Entonces, la circunstancia de la mayoría tiene que ver mucho con sus condiciones de pobreza y restricción al consumo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea básica que está detrás de esta intuición de la sobreproducción. No es sobreproducción, eso tal vez debía anotarlo en las láminas. No es que tengamos sobreproducción solo porque hay un exceso de producción. Gran parte del problema es la falta de capacidad de consumo. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, y bueno, aquí hay otro autor marxista, Paul Suisi, que de hecho de él es el modelo que vamos a estudiar hoy. Entonces, Paul Suisi recoge esta idea de Marx y va a decir que el capitalismo posee una tendencia innata a ampliar la capacidad de producción de artículos de consumo más rápidamente que la demanda de esos artículos. ¿Sí? O sea, el capitalismo se expande, crece, produce, pero no se expande en la misma proporción la capacidad de consumir. Entonces, no es un exceso de producción per se, es un exceso de producción, pero por falta de consumo. Porque si todos pudiéramos consumir, o sea, pensemos esto, a ver, en el mundo, y de hecho, después del modelo vamos a ver unos datos, como siempre, ¿no? Vamos a ver el modelo y después vamos a ver algunos datos. Vamos a ver que hay datos que nos muestran que en el mundo el problema de la sobreproducción es también un problema de mala asignación de recursos, alimentos, por ejemplo. Hay alimentos suficientes para dar de comer a la humanidad, pero ¿cuál es el problema? La distribución de esos alimentos y la poca capacidad de consumo de un montón de gente. Por pobreza, o sea, directo, por pobreza, por problemas de ingresos, por falta de empleo, desempleo, por todas esas razones. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos mencionando como sobreproducción puede manifestarse en uno de los siguientes sentidos, o en ambos también. Por ejemplo, se emplea la capacidad disponible y la dificultad se observa solo cuando hay un volumen creciente de productos que llega al mercado. Por ejemplo, no. Puede suceder que tengamos una sobreproducción porque en un determinado periodo las empresas producen de más respecto a la capacidad. Siempre vean esto con respecto a la capacidad de consumo. Entonces, puede pasar que las empresas producen de más, ¿ya? Más o menos véanlo así, ¿no? O sea, pensemos en una pequeña gráfica donde una línea horizontal, digamos que representa el consumo, y está limitado. En cambio, la producción puede estar en estas, ¿no? Con picos de producción que provienen precisamente de la competencia. Sí, no es que este sea el modelo, simplemente estoy haciendo un gráfico muy rápido para poner en esquema la idea. Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber periodos en donde un exceso de producción, ¿sí? Es asociado a un exceso de oferta y ese exceso de oferta va a implicar, por ejemplo, ajustes de inventarios. ¿Qué significa? Si hay un exceso de oferta, los capitalistas pueden decir, bueno, lo que sobró o que no se vendió va a guardarse en inventarios, ¿sí? Entonces hay una forma o sea, es una manera en la que ustedes podrían ver esta tendencia a la sobreproducción. Pero también hay otra opción y es que surjan recursos ociosos, ¿sí? Que no son utilizados para producir en este exceso. O sea, digamos, yo sé que debo producir más, debo tener más máquinas y todo como capitalista, pero resulta que también sé que no hay mucho consumo, no hay mucha demanda. Entonces, ¿qué pasa? Tengo máquinas, pero no necesariamente las uso todas. Entonces puede haber recursos ociosos, ¿sí? Que no son utilizados, ¿ya? Entonces es una opción. La otra opción, como les decía, es posiblemente ajuste de inventarios.
¿ya? Entonces, eh, ustedes pueden ver en el segundo caso, ¿no? De los recursos ociosos, que entonces va a surgir una posible tendencia a darle uso en diferentes niveles a la capacidad instalada, ¿sí? De hecho, el uso de la capacidad instalada, como pueden ver aquí, no importa que se haya colgado, ya se cargará, pero el punto es ese, ¿no? O sea, la capacidad instalada es la que se puede estar ajustando a corto plazo, ¿sí? La capacidad instalada es la que se puede estar ajustando a corto plazo. Entonces, como pueden ver, aquí hay algunas variantes, ¿no? O sea, si hay un exceso de producción, bien los capitalistas, bien las empresas capitalistas pueden generar inventarios o también pueden ajustar la capacidad instalada, el uso, perdón, de capacidad instalada. Entonces, ¿cuáles opciones hay? No vendí, empiezo a guardar, tengo un inventario y lo sacaré luego. O puede ser que estoy viendo que hay un exceso de producción, decido utilizar menos mi capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas formas en las que se puede ver esta tendencia a la sobreproducción. También se puede ver la tendencia a la sobreproducción, dado que la competencia capitalista lleva a una sobreacumulación de capital en ciertos sectores. O sea, ciertos sectores pueden empezar a crecer demasiado. Repito, con respecto a la capacidad de consumo, ¿sí? Entonces eso siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Con un limitado crecimiento, o sea, todo se contrapone a un limitado crecimiento de la capacidad de consumo de las clases trabajadoras, ¿ya? Eh, una opción, de esto ya lo vamos a ver más adelante, pero una opción para enfrentar estos límites es, por ejemplo, otorgar crédito. Entonces tú puedes reactivar el consumo, reanimar el consumo, otorgándole crédito a las clases trabajadoras. ¿Cuál es el problema? El problema es que tal vez a veces ni el crédito es suficiente, entonces tienes que expandir el crédito a más y más gente. Y ahí, en cambio, pueden surgir crisis financieras, como lo que pasó en Estados Unidos en la crisis del 2009. Del 2007 al 2009 surgió la crisis financiera, buena parte porque en Estados Unidos empezaron a otorgar créditos de forma súper indiscriminada, ¿no? O sea, se daban créditos básicamente a todo el mundo, incluso sin tener garantía de que estas personas podían pagar los créditos, ¿no? Entonces todo eso generaba una situación, terminó generando una situación de bastante complejidad, ¿no? Y surgió la crisis financiera. Pero bueno, esa es entonces la intuición de la sobreproducción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora, estimados colegas? Vamos a estudiar, ¿sí? La sobreproducción, igual como hemos hecho con muchos otros temas, desde un modelo, ¿no? Entonces vamos a estudiar el modelo de sobreproducción, también de subconsumo, de Paul Sweezy, ¿sí? Paul Sweezy fue uno de los marxistas norteamericanos más notables de su época. Claro, el modelo es antiguo, es de 1942. Pero digamos que me gusta este modelo porque es un modelo que no es muy complicado en lo matemático, o sea, tiene sus complejidades, pero no muchas, pero es un modelo que pese a no ser muy complicado, capta la intuición de Marx de la sobreproducción. ¿Ya? Y eso me parece que es bastante interesante. Entonces, en un modelo no muy grande, no muy complejo, se logra captar cómo pueden surgir estas tendencias a que el capitalismo acumule y produzca de más, al mismo tiempo que los trabajadores no tienen mucha capacidad de consumo. ¿Sí? Ok, entonces este es el modelo que vamos a estudiar el día de hoy, que por cierto ya es nuestro modelo quinto de crisis dentro del enfoque marxista, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ir escribiendo el modelo. Sí, entonces llevamos 5 modelos, ¿no? No se olviden, ¿cuáles modelos hemos visto hasta ahora? Hemos visto el modelo de ciclos de Richard Goodwin, hemos visto el modelo de la Ley General de Acumulación Capitalista, ahí están dos. Hemos visto también el modelo sectorial, o sea, esto de la oferta y demanda en los sectores. Vimos el modelo de Harris con competencia incluso, ¿sí? Y ahora estamos estudiando este modelo de sobreproducción o de subconsumo de Paul Sweezy, ¿no? Bien, por cierto, no, en la última versión de las láminas, colegas, estoy armándome un índice para que ustedes un poco se ubiquen en los temas, ¿no? Entonces ahí ustedes ya pueden ir viendo que estoy numerando los modelos que hemos estudiado, ¿no? Para que tengan un poco más de claridad en el estudio, ¿no? Entonces cuando ustedes revisen este material, tengan con más claridad, ¿no? Todavía me falta pasar a limpio el último grupo de modelos, que es sobre la caída de la tasa de ganancia, que eso ya los veremos en su momento, ¿no? Bueno, nos volvamos al modelo de Sweezy. ¿Ya? Entonces, bueno, el modelo de Paul Sweezy, como les digo, bueno, es elaborado por este economista norteamericano marxista
bastante célebre en su época, o sea, un economista que marcó tendencia con su obra. Pero bueno, nos vamos a concentrar en ese intento que hace este economista de formalizar, ¿sí? De darle un orden y de formalizar el- la idea de la sobreproducción o del subconsumo, ¿sí? Y para eso Suiza usa un modelo que combina la tendencia a la expansión de la acumulación capitalista con el consumo limitado de las clases trabajadoras. Es un modelo que combina dos factores, ¿no? La tendencia a la expansión por la acumulación capitalista es el primer factor que se combina y otro factor que se combina es el consumo limitado de los trabajadores, ¿ya? Entonces esa es, digamos, la característica central de este modelo, ¿no? O sea, es un modelo en donde vamos a tener estos dos componentes. Entonces, como todo modelo que ustedes ya conocen, ya han visto, ¿sí? Y que incluso les va a tocar elaborar para su taller, eh, como todo buen modelo, ya saben que tenemos que partir de los típicos supuestos, ¿no? Entonces, para recoger estas tendencias explícitamente, Swissy elabora un modelo que toma algunos supuestos de partida, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos supuestos de partida que los vamos a anotar en nuestros respectivos apuntes, ¿no? Entonces, esta es nuestra lámina uno. En esta lámina uno vamos a ver nuestro quinto modelo, ¿sí? Quinto modelo. Esta vez es un modelo de crisis por sobreproducción, ¿sí? Crisis por sobreproducción o también crisis por subconsumo, ¿ya? Ok, entonces para este tema vamos a ver un solo modelo, que es el modelo de Swissy, ¿ya? Entonces este es nuestro modelito que vamos a estudiar la clase de hoy. Y este modelo es el modelo de Paul Swissy, ¿sí? Paul Swissy del año 1942, ¿ya? Repito, ¿no? Es el texto original de Swissy, es antiguo, y el modelo de Swissy, o sea, para colmo de males, el modelo que elabora Swissy es súper corto, si no me equivoco, es algo parecido como Goodwin, es unas pocas páginas, 3, 4 páginas, pero pese a ser un modelo pequeño, o sea, es un modelo pequeño en lo que Swissy explica, es un modelo bien interesante, es un modelo bien interesante porque deja ver muchas formas de cómo uno puede plantearse la crisis con estas contradicciones del capitalismo, ¿no? O sea, eh, es un modelo que vale la pena que lo vean, incluso les voy a dejar la referencia del texto original de Swissy, solo del modelo, ¿no? Solo del modelo. Eh, Ahora, este modelo es parte de un libro mucho más grande de Swissy, que se conoce como la teoría del desarrollo capitalista. Sí, este es el libro original, la teoría del desarrollo capitalista. Entonces, dentro de este libro, que es un libro súper amplio en el que Suisi habla de un montón de temas de economía marxista desde su propia perspectiva, ¿no? Eh, Dentro de esa perspectiva de Suisi, ahí se encuentra esta discusión sobre el temita particular de la sobreproducción, ¿no? Muy bien, entonces, como les decía, ¿no? El modelo de Suisi va a recoger estas dos contradicciones, ¿no? Entonces, es el objetivo central, ¿no? Entonces, objetivo, si quieren, objetivo, recoger la contradicción, ¿sí? Entre la acumulación capitalista creciente, la acumulación capitalista que empuja una producción creciente, empuja a una producción creciente y una capacidad limitada y una capacidad limitada de consumo, sobre todo de la clase trabajadora. Disculpe, clase trabajadora. ¿Ok? Entonces este es el objetivo central que nosotros perseguimos con este modelito, ¿no?
Para poder alcanzar ese objetivo, vamos a recoger los supuestos que están planteados aquí. Muchos supuestos que ya van a ser para ustedes, ya no van a ser nada novedosos, ¿no? Ya son supuestos que hemos visto varias veces en los modelos, pero de todas maneras vale recogerlos, ¿no? Entonces, a ver, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar los supuestos típicos y los vamos a poner en nuestros apuntes. ¿Ya? Listo. Entonces voy a subir mis supuestos. Bien, entonces, ¿qué supuestos va a tener este modelo, colegas? Wow, ya el quinto modelo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, entonces los supuestos del modelo van a ser estos, ¿no? Primero asumimos que hay una economía cerrada y sin gobierno. Ya saben todo lo que eso implica, ¿no? En particular va a implicar que el ahorro va a ser igual a la inversión, ¿sí? Todo eso ya, como ustedes conocen, no es novedad, ¿no? Entonces vamos a asumir una economía cerrada sin gobierno, donde el ahorro va a ser igual a la inversión. Es un modelo macro, ¿no? Este es un modelo macro, ¿no? ¿Qué más? Todas las variables se van a medir en dinero a precios constantes. Nos vamos a olvidar del tema de la inflación. Aunque se podría poner inflación en el modelo, pero no nos vamos a detener en ello, ¿ya? Entonces asumimos que todo se mide en dinero a precios constantes. ¿Qué más? Los trabajadores no ahorran. Ya no es novedad para nosotros. ¿Qué significa esto? Solo consumen. Ya, de hecho, era de ponerlo así. Trabajadores no ahorran, solo consumen. Aunque es obvio, ¿no? O sea, si no ahorran, solo les queda consumir. Entonces pongamos aquí. Trabajadores no ahorran, solo consumen. ¿Qué más? Vamos nosotros a tener una condición donde al inicio de la producción los capitalistas solo acumulan en medios de producción. O sea, vamos a asumir salarios post factum o salarios después de la producción. ¿Sí? O salarios al final de la producción. También lo voy a anotar aquí. Salarios post factum, que es lo mismo, ustedes ya saben que es salarios al final de la producción. Ya saben que este supuesto es más que nada para simplificar un poco el modelo. Si ponemos salarios pre-factum al inicio de la producción, nos toca lidiar con la acumulación de capital variable. Entonces no queremos lidiar con la acumulación de capital variable, así solamente con la acumulación de capital constante. Para ello asumimos que los salarios se pagan al final de la producción. Y con eso nos quitamos de encima un poco ese problema. ¿Qué más? La acumulación vamos a asumir que es presionada por la competencia capitalista. ¿Ya? O sea, los capitalistas van a estar presionando para que se dé la acumulación de capital. ¿Ya? Nada del otro mundo, ¿no? O sea, imaginemos que están los capitalistas compitiendo unos con otros hasta que finalmente, boom, se da la acumulación, ¿no? Ok, entonces, a partir de estos supuestos vamos a hacer ya directamente el desarrollo del modelo, ¿no? Entonces, desarrollo del modelo. Ya, pues como ya hemos hecho tantos modelos, colegas, ya creo que podemos trabajar con un poco más de holgura ya en la explicación, ¿no? De cómo se va a desarrollar el modelo. Entonces, vean, a partir de los supuestos iniciales que hemos planteado, vamos a definir algunas variables. Primero vamos a definir el ingreso total de la economía, que va a ser Y, ¿sí? Entonces vamos definiendo algunas variables. Entonces, Y va a ser el ingreso total de la economía. Ingreso total de la economía. ¿Ya? Les pido disculpas que no tengamos, o sea, voy a tratar de ser siempre riguroso y de no confundir notación, pero ya saben, cada modelo en el fondo tiene su notación, ¿no? Si a ratos ven que la notación se repite con los modelos anteriores, no se confundan, esto es un solo modelo nuevo, y aunque de todas maneras voy a tratar de que tenga su propia notación. Entonces, bueno, como les decía, este es el supuesto de el ingreso total de la economía, ¿ya? Y ese ingreso total de la economía vamos a asumir, o bueno, vamos a considerar que se distribuye entre el consumo de los trabajadores, el consumo de los capitalistas y la acumulación o inversión en medios de producción, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ir definiendo cada una de las variables. Entonces, la B le vamos a llamar al consumo de los trabajadores. ¿Sí? Consumo de los trabajadores, donde sabemos que esa B no es inocente. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que B en realidad es el gasto en salarios. Sí, eso ya sabemos. O sea, B es el capital variable, B capital variable, y esto implica salarios. Entonces ya estamos de una diciendo que, bueno, los trabajadores van a usar sus salarios para el consumo. ¿Ya? También vamos a tener otra variable que le vamos a llamar CP,
¿sí? Entonces, esta es una sola variable, CP, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser CP? CP, que es una sola variable, le vamos a llamar al consumo de los capitalistas, ¿sí? Consumo de los capitalistas. Consumo de los capitalistas. Y este nombre tampoco es, o estas siglas tampoco son arbitrarias, sino que esto trata de referirse a que tenemos unas ganancias a las cuales les multiplicamos la propensión marginal al consumo, ¿sí? O la propensión media al consumo. Bueno, les multiplicamos la tasa a la que se va a destinar parte de las ganancias para el consumo, ¿sí? Esa es la tasa, el porcentaje de consumo de las ganancias. Ok, entonces este es el consumo de los capitalistas. Y también vamos a tener una variable que le vamos a llamar inversión, ¿sí? La inversión, que de hecho aquí debe estar también, discúlpenme. Inversión y en medios de producción, ¿ya? Solamente tomamos en cuenta inversión en medios de producción. No vamos a tomar en cuenta inversión en fuerza de trabajo, porque los salarios se pagan al final. Entonces digamos que eso nos simplifica un poco, ¿no? Entonces esta va a ser la inversión. Que recuerden, esto es más o menos como hablar de la acumulación. ¿Sí? Inversión, la acumulación, solamente en medios de producción. ¿Sí? Medios de producción. O sea, si quieren visto de otra manera, podríamos decir que esta va a ser la acumulación de capital constante. Capital constante. ¿Ya? Entonces, si esto va a ser la acumulación de capital constante, ¿sí? La acumulación de capital constante, por definición, la inversión, ¿sí? Deberá ser igual al incremento de C. Y solo de C, no vamos a poner B. ¿Por qué no vamos a poner B? No ponemos B porque la B implicaría incremento de capital variable, pero eso sería si estuviéramos pagando salarios al inicio del periodo. Como estamos pagando salarios al final del periodo de producción, entonces no hace falta poner la acumulación de B. ¿Ya? Entonces eso también debió haber estado ahí. A ver, toda esta igualdad debió haber estado, disculpen. Como les habré dicho en algún momento, la idea de estas láminas es transformarse en un libro, ¿no? Entonces, por eso es que me puedo dar el lujo de cambiarle, mejorarle y todo, ¿no? Porque son, o sea, yo mismo soy el autor de esto. De hecho, el modelo de Suizy que vamos a ver está adaptado. O sea, yo le hice las adaptaciones para que sea entendible para nuestros fines. Porque Dai Suizy, como les digo, en ni tres, creo que dos, tres páginas saca el modelo. Entonces es algo bien, bien sencillo en su notación. Entonces, yo les estoy haciendo es una adaptación, ¿no? Bueno, pues como les decía, la inversión va a ser igual a la acumulación de capital constante. Entonces, con todos estos supuestos, vamos a tener una primera ecuación que no es nada del otro mundo, sino que simplemente que nos dice que el ahorro va a ser igual a la inversión, ¿sí? Entonces, a causa de los supuestos del modelo, o directo, ¿no? Los supuestos del modelo provocan que, ¿sí? Entonces, ¿qué provocan? Primerito van a provocar que el ahorro sea igual a la inversión, ¿ya? Entonces, ahorro igual a inversión, ¿sí? Ahorro igual a inversión. El ahorro capitalista, ¿sí? Lo vamos a definir como SP, ¿ya? Entonces, eso me estaba olvidando aquí, disculpen. Entonces, vamos a poner otra variable que le vamos a llamar SP. Este, en cambio, sería el ahorro de los capitalistas. Ahorro de los capitalistas. Entonces, igual, el nombre no es arbitrario, ¿no? Representas tú a las ganancias multiplicadas por la tasa de ahorro. Sí, pero ahora las ponemos todas como una sola variable. O sea, SP es una sola variable, pero representa eso, ¿no? Las ganancias multiplicadas por la tasa de ahorro. ¿Sí? Ok, entonces, aquí me falta indicar eso, ¿no? Donde SP es el ahorro de los capitalistas, donde los capitalistas. Ok, entonces, ahorro igual a inversión, ¿qué va a significar? Ya, entonces, ahorro igual a inversión va a significar que SP
va a ser igual a la inversión que es y que también se le puede llamar C punto. ¿Sí? Entonces nuestra ecuación 1 del modelo, que no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, para todo lo que hemos hecho, esto no es más que un pasito intermedio, ¿no? O sea, ahorro igual a inversión. ¿Ya? Ahora, vamos a incluir un nuevo supuesto. Sí, vamos a incluir un nuevo supuesto en donde va a estar la clave del modelo. ¿Sí? Vamos aquí a incluir un nuevo supuesto clave para el modelo. ¿Ya? Entonces aquí es donde vamos a hacer una pequeña reflexión. Primero me voy a llevar el supuesto. Entonces vamos a poner este supuesto nuevo, el F. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir este supuesto F que estoy ahorita copiando para nuestros apuntes? ¿Ya? Como este es un supuesto muy importante para el modelo, lo estamos abordando por su propia cuenta, ¿no? Entonces, aquí estamos, digamos que esto es nuevo supuesto. ¿Ya? Nuevo supuesto. ¿Sí? Supuesto clave, digamos. Este es el supuesto clave que le da sentido al modelo de Suizy, ¿no? Porque hasta el momento no estamos diciendo nada nuevo, o sea, simplemente es una economía como las que ya hemos estudiado, ¿no? Pero este supuesto nuevo es el que le va a dar sentido a todo el modelo de Suizy. ¿Ya? Entonces, déjame ver aquí, le pongo una línea, ya. Entonces, ¿cuál va a ser el supuesto, colegas? Vamos a asumir que la acumulación empuja al aumento del consumo. ¿Sí? O sea, vamos a tener reproducción ampliada. Ya sabemos lo que significa reproducción ampliada. El capitalismo se expande cada vez en mayor proporción y mayores magnitudes. Pero, ¿sí? La acumulación va a generar un crecimiento del consumo más lento que el aumento de la inversión. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta eso. O sea, vamos a asumir que la acumulación, o sea, tenemos acumulación de capital, ¿sí? La acumulación, estamos diciendo que es más o menos como la inversión, tiene un crecimiento fuerte, ¿no? Entonces, el crecimiento fuerte va a provocar que tengamos un crecimiento en el consumo, ¿sí? Entonces, el consumo va a crecer, pero va a crecer a una menor proporción. O sea, el crecimiento del consumo, ¿sí? Va a ser menor al crecimiento de la inversión, ¿sí? Así que aquí está la inversión y aquí está el consumo. Esa es la intuición de este supuesto que vamos a escribir, ¿sí? O sea, el consumo crece más lentamente que la inversión, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace Suisi para representar este supuesto? Que es bien peculiar. O sea, aquí está la esencia de toda la sobreproducción dentro del capitalismo. O sea, aquí está la esencia. Porque aquí estamos diciendo qué cosa. Que el capitalismo tiende a invertir y a acumular demasiado, produce bastante por la producción y la competencia. Pero en cambio, el consumo, sobre todo los trabajadores, es limitado. ¿Sí? Es limitado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de representar en el siguiente ejemplo o con las siguientes estructuras. Entonces, Suisi dice, ok, vamos nosotros a plantear lo siguiente, ¿no? Vamos a plantear dos ecuaciones, que son las que estamos viendo en pantalla, que las vamos a transcribir. Entonces, vamos a empezar con el más importante, ¿no? El consumo de los trabajadores, B, vamos a decir que es una función de la inversión, ¿sí? Es una función f de la inversión. ¿Qué tipo de función? Bueno, Suisi da algunas características para esta función sin dejar en claro exactamente qué función es. Pero la intuición no es difícil de captar. Si se acumula, o sea, si se invierte, se va a invertir más, se va a tener más máquinas, pero también vamos a necesitar más gente para las máquinas. Y ahí viene B. O sea, ¿por qué? Vamos a necesitar más gente para que pagar más salarios para contratar a esa gente, sube B. Entonces, Suisi va a plantear una función, como la que tenemos aquí, con algunas características particulares. ¿Ya? La primera característica que le va a poner Suiza a esta función es que, bueno, vamos a asumir que esta función tiene la característica de que cuando crece I, crece B. ¿Cómo representamos eso? De la siguiente forma. Vamos a subir, bueno, la intuición primero pongamos. O sea, queremos nosotros que si crece I, entonces crece B, pero en menor proporción. ¿Sí? Es lo que nosotros queremos poner en símbolos, esta idea. Entonces, ¿cómo lo ponemos? De la siguiente forma. Vamos a decir que la derivada parcial de esta función f con respecto a la inversión, ¿sí? Parcial de función y con respecto a la inversión. Ahora déjenme ver, esta parcial,
Sí, dejémosle parcial, ¿no? O sea, si le ponemos parcial, estamos asumiendo que hay otros factores que también influyen, que sí los hay, ¿ya? Entonces vamos a dejar de lado los otros factores, ¿ya? Entonces ahí es cuando vale la ponerle parcial. Entonces vamos a asumir que esta derivada, que le vamos a llamar f', no perderse, no, prima. No está aquí el tiempo, ¿sí? No está aquí el tiempo, ¿ya? Me ganas de ponerle derivada total. No, 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 dejamos de parcial, dejamos de ganas, confundimos tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a llamarle derivada parcial de f con respecto a la inversión o f', ¿sí? A esta derivada que me dice cómo cambia f cuando cambia y. Pero recuerden que f es la función que define el consumo de los trabajadores, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir sobre esta derivada? Vamos a decir que esta derivada es positiva. Al decir que es positiva, estamos cumpliendo esta primera parte, ¿sí? O sea, estamos cumpliendo, de hecho, podemos en verde mejor. Entonces, cuando decimos que es positiva la derivada, estamos diciendo que sí, si crece la inversión, va a crecer f y al crecer f crece b. ¿Ya? Entonces, esa primera parte, o sea, vamos a asumir que la derivada es positiva. Pero también, y esto es lo que más nos interesa, queremos que crezca en menor proporción. ¿Cómo ponemos eso de menor proporción? Que la derivada sea positiva, pero menor a 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser nuestra idea. Déjame poner esto aquí, ¿ya? Déjenme poner esto en el centro y listo. Ya, disculpen, estoy un poco. Las malas noches ya están pasando factura. Un segundo, por favor. Disculpen, ya. Bien, como les decía, entonces nosotros tenemos esta característica, no repito. Estamos asumiendo que el consumo de los trabajadores, que es a la vez los salarios, depende de la inversión. Mientras más crece la economía, van a crecer los salarios, ¿sí? O sea, se va a cumplir esta tendencia. Como lo logramos? Asumiendo que la derivada de f con respecto a y es positiva. Pero a la vez vamos a decir que el crecimiento de esto es menos que proporcional. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo que esta derivada sea positiva pero menor a 1. ¿Ya? Ya vamos a hacer una gráfica para interpretar esto, ¿no? ¿Qué más va a asumir Swissy? Va a asumir también, ¿sí? Va a asumir también que la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada de esta función, de hecho escribámoslo bien, ¿no? Primero, la segunda derivada de esta función, con respecto a y, vamos a asumir, que estoy escribiendo un segundo. Un segundito, un segundito. A ver, vamos a ponerle F segundos también, o sea, un segundito. Vamos a decir que la segunda derivada de esta función con respecto a la inversión, ¿sí? Va a ser menor a cero. O sea, también vamos a asumir que tenemos una función cóncava. Función cóncava, ¿ok? Ya, vamos a tener eso como nuestra primera definición, ¿no? De cómo nosotros incorporamos esta intuición de que hay crecimiento de la inversión. O sea, la inversión está creciendo. Eso va a jalar al consumo. Pero pese a que se jala el consumo no va a crecer en la misma proporción. Va a crecer en una proporción menor, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver esta gráfica, ¿no? La gráfica de esta función con respecto a, o sea, esta b con f con respecto a i. ¿Ya? Oh, sí, sí, pongamos nomás, oigan, estoy, un segundo, ¿no? Entonces esto es la segunda derivada. No, no creo que vaya a haber confusiones con respecto a i. Casi no vamos a usar la notación en segundas derivadas, no, vamos a usar primas. Swissy usa notación en primas y eso es lo que vamos a hacer nosotros, pero para que más o menos nos ubiquemos, ¿no? Porque también tenemos derivadas temporales. Entonces no confundirnos, esto no es derivada temporal, es la derivada con respecto a la inversión, ¿sí? Con respecto a la inversión. Bien, entonces, ¿cómo se va a ver la gráfica de esta función? Para que un poco captemos qué es lo que está tratando de decirnos Swissy. Entonces, grafiquemos un sistema así. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí la inversión. Sí, aquí va a ir la inversión. Y en el eje vertical vamos a poner el consumo de los trabajadores, que es la B. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta gráfica. ¿Sí? Tenemos esta posible gráfica que está aquí.
Y vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Primero, ¿sí? Primerito, antes que nada. Cuando la inversión es cero, ¿sí? Cuando la inversión es cero, cuando llegamos en este punto, que vamos a asumir que este es el punto cero, ¿hay consumo de los trabajadores? Sí, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, hay consumo de los trabajadores, ¿sí? Hay un nivel, si quieren, inicial de consumo de los trabajadores cuando la inversión es cero. O sea, sí existe, ¿ya? De hecho, como pueden ver, a ese nivel le vamos a llamar B sub cero, ¿ya? Entonces vamos a decir que hay un nivel inicial de consumo de los trabajadores, B sub cero, ¿sí? Que va a ser, así no, B sub cero va a ser igual a esta función cuando la inversión es cero, ¿sí? ¿Qué tipo de consumo es este? Este de aquí es un consumo de los trabajadores, consumo de los trabajadores cuando la inversión es cero. Y cuando la inversión es cero, ¿qué tenemos? Cero inversión, cero ahorro, por tanto este B0 es el consumo de los trabajadores en reproducción simple, ¿sí? Consumo de los trabajadores en reproducción simple. ¿Sí? Ese sería el consumo de los trabajadores en reproducción simple, este B sub cero, ¿sí? Este B sub cero que vamos a llamar también F de cero, ¿ya? Entonces es como quien dice un nivel base, ¿no? O sea, si no hubiera inversión capitalista, los trabajadores estarían consumiendo este nivel B sub cero, ¿ya? Sin embargo, como sabemos bien, el capitalismo tiene la acumulación que va a generar la expansión de todo, ¿no? Y ello también va a generar la expansión del propio consumo de los trabajadores. Eso déjenme que le puesto un poquito más espaciado, ya. Entonces, ¿cómo se va a ver el consumo de los trabajadores? Desde este punto, ¿sí? Desde este punto, vamos nosotros a poder graficar una función, ¿ya? Desde este punto. Una función. ¿Cuál función? La función f. ¿Cómo se va a ver la función f? Pendiente positiva, ¿sí? Pendiente positiva, pero menor a 1, ¿ya? Entonces, para entender eso, podemos nosotros hacer desde este punto una línea, ¿sí? Vamos a hacer desde ese punto una línea que va a tener una inclinación de 45 grados con respecto a esta línea horizontal. O sea, este ángulo que está aquí, ¿sí? Este ángulo que está aquí va a ser un ángulo de 45 grados. Así nomás. Entonces aquí hay un ángulo. Ese ángulo va a ser de 45 grados. ¿Por qué de 45 grados? Recuerden, el ángulo de 45 grados equivale a una pendiente 1. ¿Sí? Entonces esta es una pendiente 1. ¿Ya? Entonces como que nos está diciendo, ok, si crecieran B y la I en la misma proporción, seguirían esta línea de 45 grados, porque tiene pendiente 1. ¿Sí? Esto es la pendiente 1. Pendiente 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si hay algún ruido de fondo, por favor me disculparán. Ya saben, ¿no? Algún perrito o algo que está sonando por ahí. Si se vuelve insoportable, ya busco arreglarlo. Bueno, entonces nosotros tenemos esto, ¿no? Nos están diciendo que si es que todo fuera proporcional y crecieran a al mismo ritmo, seguiríamos la línea de 45 grados. Sin embargo, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que no, que esta función f crece a un ritmo menor a 1. O sea, cuando crece y, f crece pero a un ritmo menor a 1. Positivo, ¿no? Crece. Entonces, ¿cómo se va a ver la gráfica? La gráfica, y aparte me están diciendo que la segunda derivada es negativa, o sea, tenemos una función cóncava. ¿Cómo se va a ver esto? Esto se va a ver de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función donde la pendiente en cada punto, ¿sí? Imaginen que aquí tenemos la pendiente, a medida que va creciendo la inversión, la pendiente de esta gráfica va cayendo, ¿sí? Pues va cayendo y va cayendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta gráfica, esta sería la función f, ¿no? Esta sería nuestra función f, o sea, b igual f de i. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica que nos está proponiendo por Suisi. Entonces, Suisi nos dice que con esto nosotros logramos representar, ¿sí? Nosotros logramos representar el consumo de los trabajadores. No olvidar que B es el consumo de los trabajadores. De hecho, debía haber puesto esta gráfica en mis láminas. Ya voy a ver si le pongo bien. Ok, este es el consumo de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, esta es la idea.
Con esta gráfica, Suicide trata de recoger la intuición de Marx de que cuando la inversión crece, sí, también crece el consumo, pero no crece en la misma proporción, ¿sí? No crece en la misma proporción, que sería seguir la línea de 45 grados, sino que el consumo crece cada vez de forma más lenta, ¿sí? Va creciendo de forma más lenta, ¿ya? Eh, ¿Qué más podemos nosotros decir sobre esta gráfica, no? Bueno, esta gráfica ya nos está diciendo mucho, ¿no? Sobre el comportamiento del consumo de los trabajadores. Pasemos al consumo de los capitalistas, ¿ya? Entonces, el consumo de los capitalistas, ¿cómo se va a comportar? ¿Sí? ¿Cómo se va a comportar el consumo de los capitalistas? Y vamos a ver que el comportamiento del consumo de los capitalistas no va a ser muy diferente, ¿no? No va a ser muy distinto. Ya, déjenme solo poner aquí reproducción a escala simple, ¿no? Reproducción a escala simple. Ya esta línea que está aquí, esta horizontal, es la línea de reproducción a escala simple, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a ver el caso del consumo de los capitalistas? Entonces, el consumo de los capitalistas va a tener la misma lógica, ¿ya? O sea, para el consumo de los capitalistas, Suisi va a asumir lo mismo, ¿ya? Por cierto, esto es la expresión 2, ¿no? Todo esto de aquí va a ser nuestra expresión 2. Todo esto, ¿no? La 2. ¿Ya? ¿Por qué vamos a poner esto? Porque es obviamente un supuesto clave, ¿no? Entonces, todo esto lo voy a subir un poquito más. ¿De acuerdo? Y esta sería la expresión 2. Ah, ya. Entonces, ¿cuál será la lógica para el consumo de los capitalistas? Como les digo, es la misma lógica, ¿ya? Es la misma intuición. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se va a asumir que los capitalistas, cuando aumenta la acumulación, van a consumir proporcionalmente, o sea, van a seguir consumiendo, pero el crecimiento del consumo es menos que proporcional, ¿ya? Ya les voy a poner un ejemplo. En el caso de los trabajadores tiene sentido. O sea, el capitalismo paga un salario y ese salario limita a los trabajadores y ya. Pero ¿qué pasa con los capitalistas? Ya, permítanme mover esto un poquito más. Oh, ya. Entonces, pongamos como pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con el consumo de los capitalistas? Sucede con el consumo de los capitalistas. Entonces voy a ponerles un ejemplo numérico para que más o menos se capte por qué tiene sentido asumir también lo mismo, ¿ya? Entonces digamos, supongamos, ¿no? Pongamos un ejemplo numérico. Ejemplo. Digamos que la ganancia de los capitalistas es 100, ¿de acuerdo? Los capitalistas ganan 100. Y digamos que el consumo de los capitalistas, ¿sí? El consumo de esa ganancia, CP, digamos que es la mitad, 50, ¿ya? Entonces ustedes tienen que los capitalistas han ganado 100 y deciden consumir 50, ¿ya? Ahora, supongamos luego que de repente la ganancia, como estamos en una situación de reproducción ampliada, ¿no? Inversión, esto digamos que es una P1, ¿ya? Ganancia 1 y consumo 1. Pensemos que ahora hay una nueva ganancia, sube a 1000, ¿ya? Entonces los capitalistas, si quisieran, podrían consumir 500, ¿verdad? ¿Ya? Luego pensemos que viene un tercer periodo en donde los capitalistas ganan 10.000. Consumo de los capitalistas, ¿ya? Pensemos en esto. Los capitalistas son un grupo reducido de personas. O sea, la clase capitalista, sí, la clase capitalista se compone de un número reducido de personas. De un número reducido de personas. Y aparte de que es un número reducido de personas, luego de cierto nivel ya no van a tener más incentivos para aumentar el consumo. O sea, luego de cierto nivel de ganancias, ¿sí? Luego de cierto nivel de ganancias, ya no hay incentivos para incrementar el consumo. Ya no hay incentivos para aumentar el consumo. O sea, piénsenlo. O sea, ustedes imaginen que son los capitalistas. Imaginen que estos son millones de dólares. Ganaban 100 millones de dólares. Deciden gastarse en consumo 50 millones.
Luego resulta que están ganando 1.000 millones de dólares. Decide gastarse en consumo 500 millones. De hecho, ¿cómo se gasta un ser humano 500 millones? Ya se vuelve muy difícil de verlo, ¿no? Te comprarás un yate, te comprarás, o sea, ya se vuelve difícil, ¿no? Luego imagínate que la ganancia es de 10.000 millones de dólares, pero tal vez tú ya no consumes más que los mismos 500 millones. Y el resto los destinas a la acumulación. O sea, dices, ya tengo tanto dinero que ya no quiero acumular, sino que, perdón, que ya no quiero consumir, decido acumular. ¿Sí? O sea, los capitalistas pueden llegar a tener tanto dinero. Los capitalistas pueden llegar a tener tanto dinero, que terminan sin interés en el consumo. Sin interés en el consumo. En el consumo, solo en la acumulación. Solo en acumular. Y no es broma, o sea, realmente pasa, o sea, realmente los capitalistas pasados cierto nivel ya no tiene sentido consumir más, o sea, ya tengo todo lo que quería, incluso capaz que no alcanza una vida para gastarse 500 millones de dólares uno solo. Y después imagínate que la ganancia sube más. Ahora le ponemos 100.000 millones. Claro, ya es mucho, ¿no? Pero igual. Entonces tal vez la ganancia ya se quedó en 500 mismo. Y si sigue subiendo, pongamos un hito más para exagerar. Entonces digamos que tuvieras aquí 1.000, ¿verdad? El consumo capitalista puede que se quede quedando en 500. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Vean. La proporción, la capacidad de consumo de los capitalistas también es limitada, pero no es como la limitación salarial, ¿sí? O sea, acá arriba lo que tenemos es una limitación salarial, ¿no? O sea, esto de aquí, el consumo de los trabajadores limitado por cuestiones hasta salariales, ¿no? Eso vale anotar aquí, ¿no? Consumo de los trabajadores limitado hasta por cuestiones salariales, que es lo principal. O sea, yo creo que estamos casi seguros que si a los trabajadores en promedio les diéramos más salario, tal vez todos consumirían más. Entonces aquí tenemos consumo de los trabajadores limitados por el salario. Consumo de los trabajadores limitado por el salario. Limitado por el salario. ¿Ya? Entonces, obvio, o sea, un salario más alto, estoy casi seguro que casi todos los trabajadores, la gran mayoría, aumentaría su consumo en algo, aunque sea, ¿sí? Pero incluso ahí tal vez no sea tan creciente, tan proporcional, ¿no? Pueda que los trabajadores luego de cierto punto ya no consumen y empiece a surgir el ahorro. Y tendríamos que incluir el ahorro en el modelo. Pero estamos asumiendo que el ahorro de trabajadores no cuenta aquí, ya no es muy importante. En cambio, ¿qué pasa con los capitalistas? Los capitalistas, como son un número reducido, y aparte de ser un número reducido, son personas que tienen un nivel de ganancias que después ya se vuelve tan grande que pierden incentivo para el consumo y solo se dedican a acumular. Entonces su consumo también es limitado, ¿sí? Su consumo también es limitado. Un ejemplo clásico, si hubiéramos estado en clase presencial, les hubiera hecho, o sea, ¿qué tal si ustedes se ganaran la lotería y la lotería fuera de unos 100 millones de dólares? Una bestia de lotería, una barbaridad. Y les pidiera, por favor, enumeren en una hoja todo lo que usted haría, gastaría, cómo gastaría todo el dinero. Llegaría un punto en el que ya no sabríamos en qué más gastar y nos sobraría plata. Entonces vendría la invertiría. La típica respuesta, ¿no? Como estamos dentro de una sociedad capitalista, casi nadie diría regalaría el resto. ¿Ya? Todos dirían de una u otra forma, invertiría el resto, ¿no? Para que no se pierda. ¿Ya? Que yo personalmente no sé. O sea, si ya tuviera tanta plata, ya capaz que sí regalar. De hecho, con mis sueldos hacer algo parecido. Pero bueno, esos son otros temas. Mejor ni hablemos de eso. Ya, entonces el punto es, colegas, que la gráfica y el supuesto para el consumo de los capitalistas también va a ser lo mismo. ¿Sí? O sea, como pueden ver la proporción, ¿cuánto es la proporción? Aquí si ven es la mitad. Después ya no es la mitad, es menos, es la mitad de la mitad, no, ni siquiera la mitad. ¿Cuánto es la proporción? Seamos más rigurosos. En el primer caso la proporción es 50 sobre 100, ¿verdad? Ya, que eso es la mitad. Luego en el otro caso es, bueno, hasta 500 sobre 1000 también era la mitad, ¿no? 500 sobre 1000 también era la mitad. Pero luego, digo, qué bárbaro. Luego tenemos 500, pero sobre 10.000, ¿verdad? 500 sobre 10.000. O sea, sería la mitad dividida para 10.
O sea, sería 1 sobre la mitad dividido para 10, ¿no? ¿Sí? Sería un veinteavo. Luego sabemos que el otro sería 500 dividido para, aquí están 4, ahora serían 3, 4, 5. 1 sobre 200. Y así. O sea, es una fracción cada vez más y más pequeña. O sea, es una proporción cada vez menor. Precisamente lo que queremos poner como supuesto. Entonces, este razonamiento es el que les lleva a Suisi a justificar que para el consumo capitalista vamos a tener lo siguiente. La misma idea. ¿Sí? La misma idea. ¿Qué cosa? O sea, si aumenta la inversión, va a aumentar el consumo capitalista. ¿Sí? Sí. Ups. Sí. Aumenta la inversión. Entonces va a aumentar el consumo capitalista. ¿De acuerdo? Vamos exactamente como lo escribimos aquí, pero en menor proporción. Pero en menor proporción. ¿Ya? Entonces esta idea, esta intuición que está dicha incluso en palabras, ¿cómo la pasamos en símbolos? Entonces para eso tenemos otra ecuación. Entonces ahora vamos a asumir que el consumo de los capitalistas sigue una función g de la inversión. Entonces vamos a tener que el consumo de los capitalistas, CP, va a ser una función g de la inversión, ¿sí? Donde la g va a cumplir las mismas características que la función f. O sea, primero, quiero que si crece la inversión, crece el consumo. Entonces necesito que la primera derivada de esta función con respecto a la y sea positiva. O sea, la derivada de g con respecto a y quiero que sea positiva. ¿Sí? O sea, g'. ¿Sí? Así mismo estábamos escribiéndolo acá arriba. Déjenme verificar. Sí, ¿ya? Pero a la vez queremos que este crecimiento se dé, pero en menor proporción. O sea, no queremos que el consumo, o sea, no pasa, de hecho, no sucede que el consumo capitalista crezca más que la inversión. Es al revés. Llega un punto en que los capitalistas ya no consumen más. Hasta se vuelven filantrópicos, no empiezan a regalar plata y todo. Claro, es fácil hablar de regalar dinero cuando se tiene un ingreso estable, ¿no? Que no es lo mismo en cambio con los trabajadores, que a veces ya el salario es bastante. Y no tener salario fijo, peor todavía. Pero bueno, entonces ahora tenemos también menor proporción. ¿Cómo sería esto de menor proporción? Asumir que esta derivada es menor a 1. ¿Sí? Y de paso, Suici dice, también voy a asumir que la segunda derivada es negativa. O sea, asumimos de nuevo una función cóncava. ¿Ok? Entonces este es el supuesto que va a incorporar Suici para el consumo de los capitalistas. ¿Sí? Y le vamos a llamar la ecuación 3. Ecuación 3. Pongamos nomás que esta segunda derivada se refiere a la segunda derivada eh, con respecto a la inversión. Segunda derivada de g con respecto a la inversión. ¿No? Es como es un poco latoso esta notación, es que después usamos solo las primas, ¿no? Ya. Ok, entonces pongamos esto en un recuadro. Y la gráfica es evidente que va a ser la misma, ¿no? O sea, no va a cambiar la forma de la gráfica. A lo sumo, lo único que cambia es qué cosa. La interpretación, ¿no? O sea, ya no sería consumo trabajador, sino el consumo de los capitalistas. Pero la forma de la gráfica es la misma, ¿no? Claro, los capitalistas tendrán su propia pendiente, ¿no? No estamos poniéndole número a la pendiente, o sea, la estamos dejando como derivada. Pero lo importante es entender el comportamiento de la función. ¿Ya? Solo permítame poner esto en un recuadro. Entonces, digamos que estos supuestos son lo interesante del modelo de Suici. O sea, estos supuestos en donde Suici se le ocurre plantearse de esta manera esta idea que tenía Marx. O sea, Marx obviamente no la llega a plantear así, ¿no? Pero Suici sí la plantea de esta forma. No hace las gráficas, pero es que ya, bueno, es medio evidente, ¿no? Ya cuando se sabe un poco de matemáticas es evidente, pero de todas maneras hagamos nomás, no hay problema. Entonces aquí estaría la inversión, aquí estaría el consumo de los capitalistas, ¿sí? Notemos algo, ¿sí? Notemos algo. ¿Cómo sería el consumo de los capitalistas para cuando G es cero? Con G de cero. Entonces, eso, si no me equivoco, aquí está. No debería ser la C ahí. O bueno, dejémosle la C. No. De no va a haber confusión. C, P sub cero. Ya seamos rigurosos. ¿Ya? Entonces, este sería el consumo de los capitalistas en cero. ¿Qué significaría esto? Es lo mismo que en el caso de los trabajadores. Ese consumo, cuando tenemos la función en cero, sería el consumo de los capitalistas cuando no hay inversión. ¿Sí? ¿Sí? Asumiendo que aquí está el cero.
Entonces, ¿qué va a significar esto? Consumo de los capitalistas en reproducción a escala simple. Consumo de los capitalistas cuando la inversión es cero, es decir, consumo de capitalistas en reproducción a escala simple. Que ya hemos visto esto, ¿no? O sea, reproducción a escala simple. ¿Sí? Entonces podríamos hacer otra gráfica, pero esta vez del consumo de los capitalistas en reproducción a escala simple, que no tiene que ser el mismo origen que la de los salarios, obviamente, ¿no? Este es otro origen, esto ya depende de los capitalistas. Este sería el CP sub 0, ¿ya? Que no tiene por qué estar a la misma altura que el consumo de los trabajadores. ¿Ya? Este puede ser tranquilamente otro nivel. CP sub 0 igual a G de 0. ¿Ya? Entonces aquí estaría esta línea. Entonces aquí tenemos el consumo en reproducción a escala simple de los capitalistas. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a tener? A partir de ese punto podemos nuevamente dibujar la línea de 45 grados. ¿Sí? La línea con inclinación de 45 grados. ¿Ya? Y sabemos que este ángulo de aquí es ángulo de 45 grados. O sea, pendiente 1. ¿Sí? Y la función, con todas las características que sabemos, va a partir de este punto, ¿sí? Cuando crece la inversión, crece el consumo de los capitalistas, pero no topa, no llega a estar en la pendiente uno por el supuesto de que ambos crecen, pero el consumo crece en menor proporción. Entonces, como se vería, sería una gráfica bien parecida a la anterior, ¿sí? Entonces, no hay mucha novedad con esta curvatura porque es una función cóncava, ¿ya? Entonces, y la pendiente que va cayendo, ¿ya? Entonces, nada del otro modo. Bien, esas serían entonces las dos gráficas de consumo de los trabajadores y consumo de los capitalistas en el modelo de Suiza. ¿Ya? Entonces, con esto, recién estamos planteando el modelo, ¿no? Todavía no estamos haciendo el modelo. O sea, esto es recién cómo se ve el supuesto, pero en gráfica. ¿Ya? Sería el consumo, ¿ya? Consumo de los capitalistas. Muy bien, entonces ya tenemos dicho todo lo que está en esta lámina, ¿sí? Tenemos las ecuaciones 2 y 3 también. ¿Qué nos sigue? Entonces, ahora lo que tenemos que estudiar es cuáles son las implicaciones de estos supuestos. O sea, una vez que ya hemos construido los supuestos para el consumo, la pregunta es, ¿qué implicaciones van a tener estos supuestos? ¿Ya? Entonces, vamos a plantear esa pregunta tal cual, ¿no? O sea, ¿cuáles son las implicaciones de que el consumo no de que los consumos, porque son los dos, ¿no? Los trabajadores y los capitalistas. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tienen? Tiene un, bueno, pongámoslo completo, tiene que el consumo o los consumos, entre paréntesis, tanto de trabajadores como de capitalistas, ¿sí? Crezcan a menor ritmo, crezcan a un ritmo menor, a un ritmo más lento que la inversión, ¿ya? Pese a que es un modelo marxista, pueden notar que las similitudes con un modelo convencional macroeconómico van, ¿no? Esto recuerden que es bastante común en los esquemas keynesianos, ¿no? La línea de pendiente de 45 grados y todas esas cosas. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones vamos a tener? Que se agreguen estos supuestos y nada más, ¿no? Entonces, vamos a tener las siguientes implicaciones, colegas, ¿sí? A ver, entonces estaría aquí, ¿no? Bueno, aquí está la explicación de lo que dijimos en palabras. Aquí debería poner yo también las gráficas. De hecho, disculpen un segundo. Control C, Control V. Aquí voy a poner solo eh, láminas. O gráficas, perdón. Gráficas. ¿Ya? Entonces ya les incluyo las gráficas que hice en nuestras láminas. ¿Ya? Eh, ¿Qué más tenemos, colegas? Entonces, verán, tenemos, esta es la ecuación uno, la ecuación 2, 3. Me está faltando una ecuación, creo, 4. Ya, aquí un segundito. Entonces aquí me está faltando una ecuación, colegas, discúlpenme, ¿no? Entonces verán, eh, acá estamos diciendo, ¿sí? Acá estamos diciendo que hay un vínculo entre el ingreso.
el consumo y la inversión. ¿Cuál es el vínculo entre ingreso, consumo e inversión? ¿Sí? Entonces aquí me está faltando otra ecuación. Ya, les pido disculpas. Me está faltando esta ecuación. Increíble que me falte esta ecuación. ¿Cuál ecuación? El ingreso se va a distribuir entre qué. ¿Ya? Entonces, primerito, ¿no? Para saber qué implicaciones va a tener el modelo, pongamos esto, ¿no? Notar que el ingreso se distribuye, esto sabemos de macro, ¿no? Se distribuye entre consumo y ahorro. O sea, el ingreso de la economía se distribuye entre el consumo y ahorro. ¿Sí? Eso es una cuestión macro, una identidad macro. Ahora, el ingreso, ya sabemos que se llama Y mismo, no cambia. ¿Quiénes consumen? Sería el consumo de los trabajadores más el consumo de los capitalistas. ¿Quién ahorra? Los capitalistas. ¿Sí? Sería la misma idea, ¿no? Consumo más ahorro. Entonces aquí está el consumo y aquí está el ahorro. ¿Ya? Entonces vean, es como que pasamos del mundo más macro convencional, ingreso igual consumo más ahorro, al mundo un poquito más marxista, ¿no? Porque estamos reconociendo dos clases sociales, los trabajadores no ahorran, solo ahorran los capitalistas, y aparte sabemos, ¿qué cosa? Aparte sabemos que el ahorro de los capitalistas va a ser igual a la inversión, por lo que está dicho acá arriba, ahorro igual a inversión, ¿sí? Entonces eso también sabemos, pero bueno, hasta aquí ya tenemos esta ecuación, esta sería nuestra ecuación 2, ¿ya? Nuestra ecuación 2. ¿Ya? Entonces ahí sí me jalé, disculpen, ¿no? Ya arreglo después la lámina, ¿no? Colegas, les pido disculpas. A ver, Y igual, entonces decimos que es, vamos de palabras, ¿no? Consumo más ahorro. Eh, o bueno, eso mejor lo pongo en la lámina, ¿no? Ya. Directo. B más el consumo de los capitalistas más la inversión, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, vamos nomás aquí. Estoy un poquito. Disculpa si estoy un poco errático. Consumo más ahorro. Ya. Ok, entonces tenemos estas dos ecuaciones. Ya, solo. Listo. Ya. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Tenemos entonces el ahorro, que es igual a la inversión, y también sabemos que el ingreso es igual a consumo más ahorro, ¿no? Consumo de los capitalistas, consumo de los trabajadores y ahorro de los capitalistas. Entonces podemos combinar ambas ecuaciones, ¿no? Ambas ecuaciones. Entonces, dale el número. Lo que pasa es que se me va a dañar la numeración posterior y no vale la pena. Entonces vamos a ponerle lo siguiente, colegas, ¿ya? En nuestros apuntes, hasta aquí, no les llamemos estos dos, ¿ya? Entonces llamemos lo siguiente, ¿verdad? Solo es para que no se nos dañe la numeración, porque ya pusimos 2 y 3, ¿no? Aquí. Entonces, esto de ahorro igual a la inversión le vamos a poner 1A, ¿sí? Y esta distribución del ingreso entre consumo y ahorro le vamos a poner 1B, ¿sí? Entonces, reemplazando 1A, ¿sí? En 1B, ¿qué obtenemos? La ecuación que nos va a servir, ¿no? Y igual, consumo de los trabajadores más consumo de los capitalistas más el ahorro de los capitalistas que va a ser igual a la inversión, ¿ya? Esta va a ser nuestra ecuación 1, ¿ya? Está mejor que sea la ecuación 1 porque ahí combinamos todo, ¿sí? Entonces esto de... Ya después lo voy a mejorar, colegas, ¿ya? Entonces ahorita solo para ganar tiempo le voy a copiar y a pegar. Volver. Y aquí estaría la inversión. Ya. Y esa va a ser nuestra ecuación 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya.
ver, no es nada del otro mundo, ¿no? Simple y llanamente estamos nosotros tomando las identidades macro que conocemos, o sea, son identidades que ya venimos, son de la macro más básica que hay, o sea, pero obviamente es una macro en donde estamos asumiendo que existen dos clases sociales, unos consumen, otros no, o sea, estamos tratando de explicar el origen del consumo. Entonces, una parte del origen del consumo es de los trabajadores, el otro es de los capitalistas. Incluso este modelo se podría hacer sin consumo capitalista, pero bueno, mantengamos lo que dejó Suisi como modelo, ¿no? Bien, entonces esta es nuestra ecuación uno y esta ecuación uno se complementaría con las ecuaciones que teníamos antes, las ecuaciones 2 y 3. ¿De acuerdo? Y esto no es más que ingreso igual consumo más inversión, ¿ya? Que igual es de la macro más convencional, ¿no? Aquí para no perdernos, solamente dejemos aclarando que aquí lo que hicimos es SP igual I, ahorro igual inversión. ¿Ya? Listo, sigamos. Entonces ahí sí ya queda todo casi exacto. Por ahí si hay alguna cosa que corregir, le corregiré en las láminas. Bien, esto de aquí debe estar con una gráfica, ya no importa. Bien, ahora, este modelito, como pueden ver, es bien sencillo, ¿no? O sea, tenemos una ecuación, tenemos dos ecuaciones y tenemos tres ecuaciones. De hecho, la tercera se podría eliminar. Si asumimos que los capitalistas no consumen y solo ahorran, podríamos eliminar la ecuación 3. O sea, la ecuación 3 no es vital para el modelo, pero vamos a respetar lo que hizo Suisi, ¿no? Entonces vamos a incluir la ecuación 3. Ahora vamos a poner algo más, ¿no? Esta es otra pieza clave del modelo, la que vamos a poner a continuación. ¿Qué es lo que ponemos a continuación? Suisi, para completar su modelo, plantea una ecuación, una expresión simplificada que representa una condición de equilibrio o de proporcionalidad sectorial, ¿sí? Entonces, primero anotemos, después vamos a interpretar qué queremos decir con eso, ¿no? Entonces, para completar el modelo, Suisi incluye una ecuación que representa a una condición general de equilibrio o de proporcionalidad sectorial. De equilibrio, o mejor dicho, de proporcionalidad sectorial. Proporcionalidad sectorial. ¿Ya qué queremos decir con esto? Esto nos vuelve a recordar los sectores de la producción, ¿sí? Condición de equilibrio de proporcionalidad sectorial. ¿Cuál es esa condición? Entonces, Suisi va a decir lo siguiente. Ok, si yo quisiera que exista equilibrio, ¿sí? O sea, si quisiéramos que exista equilibrio, debería cumplirse la siguiente igualdad. O sea, así más o menos. Si queremos equilibrio sectorial, entonces esto es lo que va a plantear Suiza. Si queremos equilibrio sectorial, debería cumplirse una igualdad como la siguiente. Debería cumplirse una igualdad como la siguiente. Queremos, ya. ¿Qué igualdad? Entonces Suiza va a decir, ok, el crecimiento de la inversión que permite el equilibrio, entonces esto ya no es cualquier cosa, ¿no? Entonces por eso es que aquí volvemos al punto. ¿Qué es el punto? Recuerden, derivada en el tiempo. O sea, esto sería cuál es el cambio de la inversión cuando cambia el tiempo, pero no es cualquier inversión, sino la inversión de equilibrio sectorial. Entonces la E minúscula va a significar equilibrio en los sectores. Entonces, lo que Suisse iba a decir es que el crecimiento de la inversión de equilibrio debe ser proporcional al crecimiento del consumo, multiplicado por un factor de proporcionalidad, o sea, X multiplicado por B punto más el consumo capitalista punto. ¿Sí? Entonces, primero aclaremos qué queremos decir con esa variable. ¿Ya? Esta, por cierto, es la ecuación 4, ¿no? La ecuación 4 del modelo. Vamos a ponerle aquí el 4. ¿Ya? Con esta ecuación cierra Suiza su modelo, pero obvio, antes de lanzarnos a hacer lo que sea, primero entendamos qué queremos decir con esto, ¿no? Entonces, solo déjenme ponerle también un recuadro en amarillo.
Ya. ¿Qué quiere decir Suisi con esta ecuación, ¿no? Primero, ¿qué es esa inversión de equilibrio? Creo que es bastante, el nombre es bastante claro, ¿no? O sea, es una inversión con la cual se permite que los sectores uno y 2 se mantengan en equilibrio, ¿ya? Pero no es cualquier inversión, es una inversión hipotética, ¿sí? O sea, ¿por qué es hipotética? Porque bien puede pasar que ya en la producción capitalista, como decíamos al inicio de esta clase, los capitalistas pueden tener producto en exceso que se guarda en inventarios, capacidad instalada que no se usa, etcétera. O sea, podríamos estar en el desequilibrio. Entonces, en realidad, IE es una inversión hipotética necesaria para alcanzar el equilibrio sectorial. ¿De acuerdo? Entonces, una inversión hipotética. O sea, no es la que estamos viendo, de hecho, es la inversión que en teoría deberíamos seguir. ¿Sí? Esta inversión hipotética necesaria para que los sectores uno y 2, los sectores uno, recuerden que el sector uno era de medios de producción, y 2, medios de consumo, se mantengan en equilibrio. Ok, entonces estamos diciendo que ya hay una inversión hipotética que no es la inversión que necesariamente se da en la economía, pero es una inversión que deberíamos alcanzar si queremos el equilibrio sectorial. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, ¿tiene sentido plantearse esta duda, o sea, esta ecuación? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué quiere decirnos Suisi con eso? ¿Y qué tiene que ver esa ecuación con la condición que estamos nosotros planteando en este momento? ¿Sí? O sea, en esencia, bueno, ¿qué queremos decir con esto, no? Bien, entonces, para plantearles esto, veamos de esta manera, ¿no? O sea, aquí no está la inversión, está la inversión, punto. O sea, en realidad es el crecimiento de la inversión. ¿Qué me están diciendo? Ok, si crece el consumo de los trabajadores y crece el consumo de los capitalistas, va a crecer la producción del sector 2, ¿sí? Va a crecer la producción del sector 2. Entonces, para que exista equilibrio, también debe crecer la producción del sector uno, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos nosotros a explicar ahorita en una siguiente lámina. Ya, entonces, denme un segundito. Vamos a otra lámina. Ya, vamos a una lámina 2. Entonces, hay que reconocer esos factores, ¿no? O sea, C punto más B punto es, a ver, mejor escribamos, ¿no? Si no, estoy hablando en el aire. Ya, entonces, volvamos a escribir la ecuación 4, ¿no? Entonces, volvamos a escribir la ecuación 4. La ecuación 4 decíamos que es que esta inversión hipotética, el crecimiento de esta inversión hipotética, tiene que ser proporcional, ya que hay una X que es una constante de proporcionalidad, que vamos a ver qué significa, multiplicado por B punto más CP punto. Ya. Entonces decíamos, tratemos de interpretar esta ecuación. Entonces, primero, ¿qué es B punto más C punto B o C punto P? Entonces, B punto más CP punto, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí es el aumento o el crecimiento de la producción del sector 2, ¿sí? Que produce alimentos o medios de consumo. Entonces, crecimiento de la producción del sector 2 empujada, empujado por el aumento del consumo de trabajadores y capitalistas. Del consumo de trabajadores y capitalistas. ¿Ok? Entonces, esto es ese término, o sea, ese es el término B punto más CP punto, ¿ya? Es lo que el sector 2 va a aumentar su producción por el hecho de que le están demandando más alimentos a los trabajadores y los capitalistas, por poner el caso, ¿no? Ya sabemos que medios de consumo no es solo alimentos, puede ser ropa, vehículos, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué es X?
X va a ser una constante de proporcionalidad entre sector 1 y sector 2. Constante de proporcionalidad que garantiza el equilibrio entre sectores 1 y 2. El equilibrio entre sectores 1 y 2. ¿Ya? Y esta inversión hipotética, pero ya puesta en punto, ¿sí? O sea, ¿qué es? Esta inversión hipotética sería, en cambio, el crecimiento hipotético, o sea, no es el que efectivamente se da, sino es el que debería darse. Crecimiento hipotético de la producción del sector 2, perdón, del sector 1, la producción del sector 1, medios de producción, para mantener el equilibrio con el sector 2. Tener el equilibrio y la proporcionalidad con el sector 2. ¿Ya? Entonces, pongamos números para poder un poco visualizar qué me quiere decir esta ecuación, ¿ya? Para ponerle un poquito de números y con números tal vez se haga un poco más evidente lo que estamos, o lo que Swissy trata de plantear con esta ecuación, que por cierto, en esta ecuación estamos diciendo que debe ser una condición de equilibrio sectorial. Condición de equilibrio o de proporcionalidad sectorial. Es em, proporcionalidad sectorial. Recordarán que nosotros vimos condiciones de este estilo en el modelo de Harris. ¿Ya? O sea, volvamos un momentito a nuestros apuntes, ¿no? En nuestras láminas, perdón. En nuestras láminas recordarán que nosotros en clases pasadas sacábamos estas X, ¿sí? Recuerden que nosotros sacábamos estas variables X. Esta X, por ejemplo, o esta otra X, ¿no? O varias X anteriores, ¿no? Sacábamos algunas X. Pero bueno, estas X me voy a concentrar. Estas X son o guardan esa misma idea. Recuerden que en el modelo de Harris, X representaba la distribución del empleo entre el sector 1 y el sector 2, ¿sí? O sea, ¿qué me refiero? Que en el modelo de Harris, ¿sí? O sea, en el modelito este que está aquí de Harris, nosotros decíamos que X es igual a L1 sobre L2, distribución del empleo, ¿ya? Entonces, ahora lo que estamos diciendo es que ya no tenemos distribución del empleo, pero en este modelito de sobreproducción de Paul Swissy, lo que vamos a tener es una constante de proporcionalidad que me está indicando si crecen las unidades de producción del sector 2 en cuanto crecen las unidades de producción del sector 1. ¿Ya? Pongamos ejemplo, ¿no? Ejemplo. Entonces tenemos la ecuación, ¿no? La ecuación es I punto E igual a X que multiplica a B punto más CB punto. ¿Ya? Entonces digamos que en un primer periodo, digamos para un primer periodo T igual 1, el consumo de los trabajadores y de los capitalistas crece en 200, ¿ya? Cualquier cosa, voy a ponerle ahorita un ejemplo, 200, ¿ya? Digamos que es el crecimiento del consumo de trabajadores y capitalistas. Para que exista equilibrio, supongamos que esta X sale 3. La pregunta es ¿de dónde sale X? ¿Ya? ¿De dónde sale X? Entonces, respuesta podría salir, por ejemplo, del modelo de Harris. O sea, podríamos decir que la proporción tendría que ser X igual distribución de empleo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser esa, pero podría ser esa. O sea, podríamos nosotros decir, tomemos como constante de proporción la ecuación o la X del modelo de Harris, la distribución del empleo, ¿sí? Pero obviamente que no es tan así, o sea, hay algo más. O sea, esta X, Swissy no explica detalle de dónde sale. O sea, solo dice X es una constante que me permite mantener el equilibrio. Pero nosotros con lo que hemos visto, sabemos que tranquilamente esa podría ser la X de sacamos al estudiar los sectores. Entonces, por ejemplo, si ya me salió que X es 3 del modelo de Harris, ¿ya?
o digamos que con el 3 sabemos que hay equilibrio sectorial. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el sector 2 aumenta su producción en 200, el sector uno, ¿en cuánto tendría que multiplicar o aumentar su producción? 3 por 2, 600. Sería el aumento de la producción del sector uno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto me está dando una regla. Si el sector 2 crece, el sector uno debe crecer también para que haya equilibrio. Digamos que vamos a T igual 2. Ceteris paribus. Lo único que aumenta, digamos, es que ahora el consumo creció a 300. Si no ha cambiado nada más, entonces es de suponer que este 3 sigue siendo el mismo. ¿Sí? De hecho, recuerden del modelo de competencia intersectorial, que habíamos visto del modelo de competencia intersectorial, que en el largo plazo, ¿sí? En el largo plazo, X tenía un valor estrella. ¿Sí? ¿Por qué había eso en el largo plazo? Porque en el largo plazo recordarán ustedes que la competencia intersectorial provocaba que se igualen las tasas de ganancia. Entonces, digamos que estuviéramos en el modelo de largo plazo. En el largo plazo se igualan las tasas de ganancia, llegábamos a nuestro sistema de ecuaciones y de ese sistema de ecuaciones obteníamos X estrella. Entonces podríamos decir, ese X estrella se queda fija, si no cambia ningún factor clave del modelo. ¿Ya? Entonces, como en este modelito estamos asumiendo que no hay cambios claves en la estructura del modelo, entonces podríamos asumir que es constante, ¿ya? Entonces decimos que ahora, para que se mantenga el equilibrio, si la producción del sector 2 aumentó a 300, la producción del sector uno tendría que aumentar a 900. Ahí por último, en un T igual 3, si esto sube a 1000, o sea, digamos que el sector 2 vendió 1000 unidades, $1000 en alimentos, entonces para mantener la proporcionalidad tendríamos que ver el triple en el sector uno, o sea, el aumento de 3000. ¿Ya? Entonces este es el elemento adicional que incorpora Sweezy. Sweezy dice, ok, voy a asumir que entre el crecimiento del sector uno y el crecimiento del sector 2 siempre existe la misma proporción. ¿Sí? De hecho, eso sería otro supuesto, ¿no? Ahora que lo pienso mejor. Esto es otro supuesto. A ver, ¿qué supuesto estábamos? Hasta el F, creo. Entenderán, ya les voy a pasar el documento original. En la próxima clase vemos el documento original de Suiza, así de paso. Ahí van a ver que Suiza no se detiene a explicar los supuestos, ¿no? Por eso es que a veces es supuesto. Entonces, por eso es que a veces a uno le toca reconocer dónde están los supuestos. Pero es mejor así, o sea, ¿por qué reconocer los supuestos? Porque algún día alguien querrá levantar un supuesto y diga, esto no me convence, entonces sabe dónde está el supuesto. Al menos los que logramos reconocer, porque como notarán hay muchos supuestos, ¿no? En estos modelos. Pero bueno, ¿cuál es el supuesto? Se asume que el crecimiento, a ver, bueno, se asume que para mantener equilibrio sectorial, la producción del sector uno o la producción del sector uno siempre debe crecer a una proporción X. Vamos a mejorarle más incluso. Siempre debe crecer en X unidades, ¿sí? Constante, X constante, ¿no? X constante por cada unidad de crecimiento de la producción del sector 2. Por cada unidad de crecimiento del sector 2. Entonces ahí estamos ya más completos. Entonces ahí incluso está la interpretación de X. Entonces, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Que para mantener el equilibrio sectorial, la producción del sector uno siempre debe, y eso es lo clave, debe, no es que sea, debería, ¿sí? Siempre debe crecer en X unidades, ¿sí? Por cada unidad de crecimiento del sector 2. Y eso es fácil de ver. O sea, si ustedes ponen aquí, si el sector uno crece en una unidad, $1, ¿en cuántas unidades debe crecer? Si aquí está el 3 o está X, debe crecer en X dólares. ¿Sí?
Entonces, esa es la idea de la X. Es una forma en la cual Sweezy trata de recoger la idea de que entre los sectores debe mantenerse una proporción constante. ¿Ya? No me gusta mucho este supuesto, no les voy a mentir. Entonces, solo como nota, ¿sí? Como nota, este supuesto podría mejorarse. Este supuesto podría mejorarse combinando el modelo de Sweezy, ¿sí? Modelo de Sweezy con modelos sectoriales como el de Harris. Sectoriales como el de Harris. De hecho, ya estoy un poco trabajando en esa área, ¿no? O sea, ya estoy un poco trabajando en un modelo mejorado que incluya también Harris aquí mismo, ¿ya? Sweezy no lo hace porque la intención de Sweezy no es explorar a detalle el tema sectorial. Lo de Sweezy es nada más mostrar que si hay una condición de equilibrio, esta condición de equilibrio puede complicarnos, ¿sí? Eso es lo que realmente Sweezy trata de hacer con esta ecuación, ¿ya? Entonces, finalmente, para ir resumiendo, porque acabo de darme cuenta que estamos ya quedándonos sobre la hora, en resumen, ¿cómo queda el modelo? Vamos a dejar listito el modelo para la próxima clase y ya empezar a resolverlo. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un sistema con las siguientes ecuaciones. Entonces, tenemos la ecuación 1, o sea, el ingreso se distribuye entre el consumo de los trabajadores más consumo de los capitalistas más la inversión, esa es nuestra ecuación 1. La ecuación 2 que dice que el consumo de los trabajadores va a ser una función de la inversión, donde sabemos que esta función se comporta con 0 menor a f' menor a 1 y f segunda menor a 0, la ecuación 2. La ecuación 3 va a decirme que el consumo de los capitalistas va a ser otra función g de la inversión, también con el mismo comportamiento, ajá, g segunda menor a 0. Y la cuarta ecuación, que es la que acabamos de incluir, que es la condición de balance, en donde estamos diciendo que la inversión hipotética, esta inversión hipotética tiene que ser igual, o el crecimiento, perdón, de la inversión hipotética para el equilibrio tiene que ser igual a X por el crecimiento del consumo de los trabajadores más el crecimiento del consumo de los capitalistas. ¿Sí? 4. ¿Ya? Esto de aquí no es nada más que macro, identidad macro, no es nada del otro mundo. Identidad macro. Estas dos de aquí que están diciendo, consumo crece menos que la inversión. Consumo crece menos que la acumulación, la inversión, la acumulación. Y la ecuación 4 que está diciendo, esta ecuación me está recogiendo, es el equilibrio sectorial, condición de equilibrio sectorial. Equilibrio sectorial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a completar? Bueno, aquí está dicho todo lo que hemos planteado, ¿no? Sobre la ecuación 4. ¿Cómo vamos a completar el modelo? El modelo lo vamos a completar con unas ecuaciones adicionales, ¿sí? Que son las siguientes. Y con eso cerramos. ¿Cuál es la inversión que efectivamente vemos nosotros al momento de analizar la economía capitalista? No vemos la inversión de equilibrio. No. O sea, ¿qué es lo que vemos? La inversión efectivamente vista y analizada por la acumulación capitalista. Entonces vamos a tener otra ecuación que sería la ecuación 5. Y ahí ya corrijo las láminas. La ecuación 5 sería que la inversión I va a ser igual a una I con E minúscula. ¿Sí? Con una E minúscula. ¿Qué va a ser? O con una E superíndice mejor. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué es la I con un superíndice? Va a ser la inversión efectiva, la que realmente vemos. ¿Sí? La inversión efectiva, la que realmente vemos. ¿Ya? Y entonces la última pregunta del modelo, ya estoy dejando esto para la próxima clase empezar de una, ¿no? Es ¿cuándo sucederá que la inversión efectivamente crece igual que la inversión de equilibrio? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces digamos que este es el sistema, ¿sí? Y esta es la ecuación 6, pero la ecuación 6 se plantea en forma de pregunta, ¿sí? O sea, ¿cuándo sucede que la inversión que efectivamente vemos, que es la inversión que nace de la identidad macro, cuándo esa inversión que efectivamente vemos va a ser igual a la inversión de equilibrio? ¿Ok?
Entonces dejamos esta plantilla en resumen para la próxima clase. El próximo video va a empezar desde aquí. Así que hasta aquí llega nuestro video de hoy.